para centrarnos. A ver, Azucena. Expliqué el concepto de fuerza neta. Y luego la inercia. Expliqué el concepto de fuerza neta. ¿Y cuál es el concepto de fuerza neta? La fuerza neta aplicada a un cuerpo produce un desplazamiento en el objeto, una velocidad constante y por lo tanto, ¿te importa escribirlo? ¿Perdón? No, escribir lo que ella ha dicho, por comentarlo. Si no te importa, no. Azucena, ¿cómo es tu apellido? Perdón. Pérez Alfonso. Azucena Pérez, por tu rapidez, te lo tendremos en cuenta. Pérez Alfonso Azucena. A ver, díselo para que lo escriba y lo podamos discutir. La fuerza neta aplicada a un cuerpo produce. Un desplazamiento en el objeto. Una velocidad constante y por tanto una aceleración. Vale, muchas gracias. No está aquí así. ¿Quién tomaba nota? Tú, ¿no? Tómale nota a Azucena porque el inalámbrico de aquí tengo que hablar porque falla siempre. Lo que nos propone Azucena es la fuerza. Esto en primer lugar, hola. ¿Qué dijiste? ¿Que definía la fuerza neta al principio? ¿Qué cosas me comentaste? ¿Que define la fuerza neta, lo que yo dije? ¿O qué? Sí, primero dijo que la suma de todas las fuerzas. Eso sí. Nosotros siempre vamos a hablar de la fuerza neta que actúa sobre un objeto, que puede ser una fuerza nada más, pero en general puede ser que haya varias. Entonces, se suman, sencillamente se suman las fuerzas. Hay que tener alguna precaución al sumar fuerzas. ¿Qué dos tipos de magnitudes dijimos que había ayer? Vectores y escalares. ¿Tenemos que tener alguna precaución al sumar las fuerzas? ¿Qué son? Vectores. ¿Se suman los vectores igual que los escalares? No. Entonces hay que tener un poco de... Eso siempre tenéis que tenerlo en cuenta, que decimos fuerza neta, que es la suma de las fuerzas, pero tenemos que tener en cuenta que sumamos vectores, no sumamos directamente números sin más, porque los vectores son más de un número, no es tan sencillo. Entonces nos propone la fuerza neta aplicada a un cuerpo, muy bien, produce un desplazamiento en el objeto. Bueno, yo no subrayé, no me interesó especialmente lo del desplazamiento, porque ¿por qué creéis que no subrayé lo del desplazamiento? Puede ser... bueno, si hay una fuerza neta, siempre habrá... O sea, por ejemplo, ¿tú te estás moviendo ahora? ¿Qué fuerza neta actúa sobre ti? El peso. Si actuara una fuerza nada más, ¿qué te pasaría? Goodbye, goodbye. Si actúa una fuerza neta sobre ti, se produciría ¿qué fuerzas actúan sobre ti? La gravedad.
Goodbye, goodbye. ¿Qué fuerzas actúan sobre ella? ¿Actúa solamente una fuerza sobre ella? ¿Cuántas fuerzas actúan sobre ti? Y el peso y la gravedad, eso sería lo mismo. Bueno, y la reacción de la silla donde estás puesta, que nos da una fuerza neta igual a 0, porque si no te estarías acelerando. Puede ser. Hay casos en que se da. ¿Por qué no, cuando yo hablé allí, hablamos de desplazamientos, pero ¿por qué no subrayo lo de desplazamiento con la fuerza neta? Pues porque aunque no existan una fuerza neta, puede haber desplazamientos. Eso es un poco difícil de ver en la superficie terrestre. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la superficie terrestre? Tienes la A, la B, la C. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Chuli? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la superficie terrestre con respecto a las fuerzas? Que siempre con los objetos y en la superficie terrestre. ¿Que hay en algún caso que no exista ninguna fuerza? No, siempre, ¿cuál actúa? La gravedad, siempre. Entonces, es difícil poner un ejemplo en el cual no exista ninguna fuerza en la superficie de la Tierra. Pues sí, nos es difícil. Nos tenemos que ir a la... Ya sé que no sois muy cinéfilos, a la aventura espacial 2001 para ver en el espacio, alejados de la Tierra, alejados de cualquier planeta, alejados de cualquier estrella, por lo que sucede si le doy un empujón a alguien. No actúa, una vez que tú le has dado el empujón, no actúa ninguna fuerza. ¿Y qué le pasa a aquello? Que continúa con una velocidad constante. Por eso a Azucena no debemos darle ningún tipo de realce, aunque se produzca un desplazamiento, pero eso no es lo más importante cuando se aplica una fuerza neta. ¿Entendido? O sea que la fuerza neta aplicada a un cuerpo produce, vamos a quitarlo de desplazamiento, porque ya decimos que eso no es lo más característico, produce una velocidad. Acabamos de decir que aunque no exista fuerza neta, puede haber velocidad. Por lo tanto, ¿te parece? También no lo resaltamos aquí porque no es lo más importante, ¿no? Bueno, desde luego, velocidad constante no. Porque si pones velocidad constante y pones aceleración, ¿qué era la aceleración? ¿Qué era la aceleración? La variación de la velocidad. ¿Cómo escribimos variación? Cuando, fijaos siempre, uno habla y otro, ¿cómo lo escribíamos? ¿Te acuerdas? ¿No tienes por ahí? ¿Cómo escribíamos aceleración? D, poníamos una D, poníamos una D, poníamos una rayita, poníamos otra D, ¿no? Todo es variación de la velocidad con respecto a quién varía, con respecto al tiempo. Muy bien. Esa es la manera de decirlo, ¿no? ¿Nos falta algo aquí? Que son magnitudes vectoriales. No es lo mismo venir del piso de abajo aquí que de aquí al piso de abajo. La velocidad tiene sentidos opuestos. O sea, con un solo número no puedo yo identificar la velocidad. La velocidad es un vector. ¿Estamos? Y luego las dos rayitas, que me indican que lo que está a la izquierda es lo mismo que lo que está a la derecha. Es una cuestión de identidad. ¿Está claro? Luego lo que es la fuerza neta aplicada a un cuerpo produce una aceleración. Era más sencillo de lo que... es más sencillo a veces de lo que pensamos. Bueno, eso comentábamos ayer. ¿Comentamos algo más? La inercia. ¿Qué decíamos de la inercia? En la relación entre la fuerza y la...
La inercia es la relación entre la fuerza y la aceleración. Exacto. Eso venía expresado en una ¿qué? En una... Matemáticamente, ¿cómo lo expresamos? ¿Te acuerdas? La expresión matemática. ¿Quién se acuerda de la expresión matemática de esto? La inercia, perdón, F igual F, dos rayitas, AM por A. ¿Cómo es tu nombre? Resu. Tomar nota, Resu. A ver si llamaré a los de las redes a ver qué pasa con el Eduroam, que se cuelga. Esto que veis aquí, total son 4 símbolos. ¿No? 4 símbolos. Esa es una de las reglas por las que se rige la naturaleza. La humanidad llegó, y más concretamente, ¿quién propuso esa regla de la naturaleza? ¿Os acordáis? Newton. Ese es el tipo que lo propuso, ¿no?